Me da mucho gusto saludar a mi querido Juan Mauro González, que es el secretario de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato. Querido Juan Mauro, ¿cómo estás? A tus órdenes, qué gusto verte otra vez, Paco. Es Un un gusto gusto. estar aquí con tu auditorio. Es un gusto saludarte, por supuesto. Pues bueno, los resultados están sobre la mesa, son irrebatibles. La estrategia Confía ha dado resultados. Tuvimos el mes febrero con la menor cantidad de homicidios desde el 2018. Estamos hablando de una reducción efectiva, ¿no?, en los homicidios de más del 50%. O sea, hay resultados y eso finalmente no son cosas que las digas tú ni que las diga la gobernadora. Estas son cifras oficiales, incluso que son además captadas por el gobierno federal. Así es, Paco, creo que como lo hemos comentado en muchísimos otros espacios, inclusive aquí con tu respetable auditorio, no son mis cifras, no son las cifras del C5, del C4, son cifras oficiales, es como nos miden a todos, ¿no? Y creo que eso habla del cómo sí se pueden hacer las cosas. Hoy en día tenemos una gobernadora que está involucrada, ¿no?, que tiene la voluntad política de, así como nuestra presidenta, la doctora Claudia, nuestra gobernadora, la maestra Livia, tienen la voluntad política de hacer el cómo se avancen las cosas. Y este es un esfuerzo no de una sola institución, ¿no? Es un esfuerzo, yo no diría coordinación, ¿no? Es un esfuerzo que se da basado en la confianza, ¿no? Y creo que aquí es muy claro, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo más cosas, ¿no? No estamos diciendo que en Guanajuato ya esté resuelto el tema, ¿no? Simplemente el Guanajuato de hace un año en temas de seguridad ya no es el mismo que el de hoy, ¿no? Sin duda. Ahora, me parece que una de las cosas más importantes de esta estrategia fue la inteligencia. O sea, en el momento en que se utiliza inteligencia en contra del crimen organizado, en el momento en que tienes un C5 verdaderamente robusto, que está ahí en Silao, le invirtieron en creo que son más de 1,200 cámaras nuevas, arcos carreteros, y evidentemente la investigación, ¿no? El saber a dónde va la lana de estos infelices, porque si no, van a seguir operando, ¿no? Sí, mira, lo comentas algo bien importante, Paco. Puedes tener, cualquier institución puede tener los mejores vehículos, ¿no?, los mejores fierros, la mejor tecnología. Y aquí lo que se apostó, y es la magia de todo, ¿no?, es a las y los integrantes. Las y los integrantes con experiencia, ¿no?, y sobre todo comprometidos en la calle. Tú podrás tener el mejor vehículo de la Fórmula 1, pero si no hay quien lo maneje, no vas a tener ningún resultado, ¿no? Y sabemos, y no se está descubriendo el hilo negro, cuando tienes información, cuando tienes inteligencia, ¿no? Y si esa inteligencia, ¿para qué te va a permitir? Para prevenir escenarios, ¿no? Pero la información y la inteligencia arriba de un escritorio no mete a nadie a la cárcel, ¿sí? Tienes que construir casos de investigación, ¿sí?, ministerializar, para que arropado con las Fuerzas Armadas y con cualquier institución, con la mano en la ley, puedas detener, ¿no? Y hoy Guanajuato está rompiendo paradigmas, ¿no? El tema de que si puede o no puede investigar una policía, claro que puede investigar, pero también el tema de romper paradigmas es, no tienes que investigar ya delitos consumados. Tenemos que utilizar esa información para prevenir escenarios catastróficos. Ahora, a mí me pareció extraordinaria la reacción después de lo que algunos medios calificaron como masacre. Entiendo que la muerte de la gente es muy importante. Estas 11 personas que estaban en un campo de fútbol. Y van a seguir pasando hechos, ¿eh? O sea, y hechos como ese van a seguir pasando, Así es. ¿no? Porque así está todavía nuestro país. El asunto es la reacción, el asunto es poder capturarlos de inmediato, el asunto es saber de dónde vino, el asunto es saber a dónde se fueron, ¿no? Y además de todo que haya también un trabajo coordinado con la Fiscalía para que pueda darse las carpetas de investigación, se puedan judicializar. El asunto es la reacción, porque eso además te lleva a otra cosa, a que no haya impunidad. Cuando no hay impunidad, entonces es más difícil que se repitan los delitos. Sí, mira, desafortunadamente hay escenarios que no puedes impedir, ¿no? Pero aquí el mensaje muy claro es que no podemos tener impunidad. Hoy Guanajuato, con ese lamentable acontecimiento en Salamanca y unos más en San Francisco, ¿no? ¿Qué hizo en este caso la Secretaría de Seguridad y Paz? ¿Qué hizo la Policía Estatal? Detener, ¿no?, seguir líneas de investigación,
La Fiscalía General del Estado también hizo detenciones. Todas estas detenciones contribuyeron a robustecer una carpeta de investigación, ¿no? Y después de unos días, la Secretaría, ¿no?, con su área de inteligencia, con su grupo de investigación, con su subsecretaría de nueva creación, detuvo a los principales actores materiales, ¿no? Y la investigación aún no termina, ¿no? Si bien es cierto, ha habido estos hechos lamentables, pero ya no son los mismos hechos ni tan repetitivos, y hoy en día hay detenciones, hay gente en la cárcel, y la reacción, como tú lo comentas, también el domingo que hubo esta operación del abatimiento de este criminal, en Guanajuato a las 2 de la tarde teníamos gobernabilidad, había detenciones, ¿no? Contribuyó con un gran número de detenidos, más del 50% de las detenciones que se derivaron de ese hecho fueron hechas en Guanajuato, ¿no? Teníamos circulación libre, y eso te habla de que hay trabajo, la gente está en la calle trabajando, las Fuerzas Armadas. De planeación. Así es, hay confianza. Claro. Oye, una de las cosas también que me parece fundamental es el asunto de la extorsión. Ustedes crearon una línea, ¿no? Además, bueno, evitaron que por lo menos o más de 70 millones de pesos se fueran a la delincuencia, y es además uno de los delitos que más fácil pueden cometer estos infelices, pero de los que más lastiman, ¿no? Porque congelan a la gente, congelan los sectores productivos y meten mucho miedo, ¿no? Mira, permíteme poner un poquito más el antecedente, Paco, a tu auditorio. Al inicio de la administración, nosotros sabemos y sabíamos, ¿no?, que cuando empiezas a combatir las principales temas que en este caso, en esta región, le daban a la delincuencia organizada, cuando los empiezas a enfrentar, detener y cortarles ese flujo del día a día que tenían por muchos años, el principal delito que van a obtener dinero es la extorsión. Entonces, Mauro, te voy a interrumpir un segundo para poder hacer una pausa, claro, y regresamos a platicar con esto. Estamos platicando con Mauro González Martínez, el secretario de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato. Estamos platicando de un delito verdaderamente terrible, ¿no?, que le quita muchísimo la confianza y la paz a la ciudadanía, que es la extorsión. Así es. Te comentaba, Paco, que al inicio de la administración, muchísimo antes que lanzaran el Plan Nacional Antiextorsión, encabezado por el secretario Omar, nosotros iniciamos una nueva área, ¿no?, el Escuadrón Antiextorsión. Pero esta área no son telefonistas, ¿no?, son compañeros, ¿no?, que saben hacer investigación de gabinete, investigación de campo, saben operar, saben construir carpetas de investigación. ¿Y qué se hizo? Atender este delito con llamadas, en el sentido de empezar a perfilar si verdaderamente es un riesgo o era una extorsión virtual, ¿no? Y bueno, hoy en día, si bien es cierto en Guanajuato y en a nivel nacional se ha incrementado el tema de extorsión, pero no es un tema que debamos de analizar con una lupa muy cerrada, ¿no? Aquí en Guanajuato, obviamente, el tema está en que hay más. La gente hoy confía más en la policía. ¿Por qué? Porque está marcando a que los atiendan, ¿no? Hay más carpetas de investigación porque ya no solamente la Fiscalía investiga, también nosotros, ¿no? Y algo bien importante es que todo eso es lo que se ve en la numeralia. Hay muchísimas cosas que no se ven, y bueno, hoy en día a nivel nacional y federal tenemos ese reconocimiento, ¿no?, de ser pioneros en poder, a través de una policía estatal, tener su propio equipo de expertos atendiendo extorsión y secuestro. Oye, ahora, otra de las cosas que me parece a mí muy importantes es el establecimiento de una policía de caminos. No, quieras o no, pues bueno, finalmente la Guardia Nacional puede tener una capacidad de despliegue importante, pero no puede tenerla ni en todo el estado, ni tampoco en todo momento. Y evidentemente con las conexiones que tiene Guanajuato, tienes por un lado Michoacán, tienes Jalisco por el otro, o sea, estás verdaderamente rodeado de una situación muy peligrosa. Y a mí me parece fundamental porque muchas de esas cosas pasan en las carreteras. Sí, mira, al inicio de la plática hablábamos de que aquí el recurso más importante es el factor humano. Ya contaba esta secretaría con una Policía Estatal de Caminos. Lo que se hizo fue fortalecerla, ¿no?, con más integrantes, con más unidades, pero algo bien importante aquí, se sumaron perfiles que por muchos años tenían experiencia en atender una Policía Federal de Caminos,
Y aquí el tema no solamente es poner la patrulla, ¿no? Sino es tener también capacidad de investigar, de perfilar accidentología, siniestrología, son unos peritos, ¿no? Ujú. Entonces, Guanajuato, a través de su Policía Estatal de Caminos, también está en todas las carreteras, ya sea estatales, federales o municipales. Se tiene un blindaje, se tiene una verdadera conexión con Guardia Nacional, ¿no? Y hoy en día, a través de esa Policía Estatal de Caminos, se han hecho muchísimos aseguramientos de droga, de armas, de vehículos, de hidrocarburo, de muchísima dinámica criminal, ¿no? Y hoy también Guanajuato es pionero en tener una Policía Estatal de Caminos que ya existía, pero se potencializó y ahí están los resultados. Que creo que han sido muy importantes. Pues mi querido Mauro, muchísimas gracias, felicidades por lo que se está haciendo, porque lo reitero, son números reales, ¿no? Y son números que además de todo proporciona la Federación. Creo que ha sido muy importante el entendimiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Livia Denisse García, y pues enhorabuena, hay que seguir, ¿no? Porque esto es todos los días. Así es, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y muchísimas gracias a los miles que integran la Secretaría de Seguridad y Paz, eso es de ellos y yo creo que hay que también darles el justo Por reconocimiento. supuesto, desde aquí lo Gracias, hacemos. muchísimas gracias. Mauro González, el secretario de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.